le tiende más a ser libre, ¿sabes? Tiene una parte más libre, no es tan monótono, no es tan cuadrado como el sucusucu. El sucusucu es más pin, el changüí es más. Entonces todos estos tumbados le dan paso después a todo lo que es el son, a todas las variaciones del son y todo este tipo de cosas. Básicamente esto es lo del 3. Si tienen alguna pregunta sobre el changüí, sucusucu. No, ¿qué es tumbado? O sea, ¿qué es un tumbado? ¿Cómo se formó? Okay. Porque yo veo que usted cuando los terceros siempre son como buscando la lamentación de aquel pueblo africano que conquistó por allá, en fin, son como lamentos, ¿no? Entonces, tumbado, ¿qué significa? ¿Cómo se relaciona el tumbado con esa expresión de tumbado? El tumbado en realidad es, el 3 básicamente, haciendo el tumbado, es el piano de los pobres. Decían que era el piano de los pobres, ¿por qué? Porque en el campo no tenían piano, muchos de los guajiros, le decían en Cuba, ¿no? Entonces lo que tenían era una guitarra y le ponían cuerdas de acero y con eso, después que terminaban el campo, se sentaban en un taburete ahí a descargar, ¿no? Entonces empezaron a llamarle tumbado a este tipo de cosas que son básicamente patrones rítmicos con melodía, ¿no? Entonces, el ritmo es pa, o pa, 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 ¿no? Entonces arriba de eso se le puso una melodía. Después eso le dio paso al piano y a los tumbados que se hicieron en el piano, que son bastante similares. Lo que pasa es que el piano tiene más recursos y tiene más notas y tiene más cosas. Maestro, una cosa, yo soy músico percusionista, pues no es mi área, esto de la armonía y eso, pero por ejemplo yo he visto que muchas veces que en la cuestión de la clave, el tumbado tiene un sentido en la clave, lo mismo que los patrones rítmicos en una tumbadora, en un bongo. Sí, La clave, porque muchas veces dicen que el piano quiere imitar como el cascareo de las pailas, del timbal, ta, 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 ta. Sí, la clave es importantísima, porque la clave es un mundo que todavía se está discutiendo de si va aquí, si va en el otro lado, si es un 2, si es 2-3, si es 3-2, y lo que se llama con la clave es un... Pero sí, básicamente en la música cubana sin clave no existe, ¿sabes? La clave tiene que estar presente, en el tumbado del 3 es primordial, tiene que tenerlo ahí claro. Entonces la conga tiene que caerle atrás a todo lo que está pasando. Por ejemplo, si tú estás haciendo esto, tienes un tumbado. ¿Ves? Ahora, si lo simplificas más, por ejemplo, hace más changuiciado, ¿no? ¿Ves? Eso es. ¿Ves? Pero cuando tú muchas veces tocas un tumbado de esto para una gente que no tenga clara dónde está la clave, se dan una mareada que es increíble, ¿sabes? Y entonces lo sacas porque, y además encima también en los solos, la parte de los solos. A mí me gusta jugar mucho con el tiempo. Pancho Amá, el tercero cubano virtuoso y maestro de los terceros, dice que el 3 es una tumbadora con cuerda. Es una tumbadora, es un quinto básicamente con cuerda. Entonces, a la hora de hacer solo, ¿no? A la hora de hacer solo, si tú, por ejemplo, si estás haciendo este tumbado, vamos a jugar el tumbado sol menor. Si estás haciendo este tumbado y te vas a hacer solo, y si haces no está diciendo nada, ¿entiendes? No es música cubana, ya lo que está diciendo es malabarismo con el 3, ¿sabes? Básicamente. Entonces, la onda de los viejos, básicamente era hacer este mismo tumbado, hacer este tumbado, pero hacerlo solo bien sincopado y bien en contratiempo, y cantando. Es que se entiende todo, ¿sabes? Entonces, por la otra parte, si tú empiezas a hacer malabarismo y a hacer, mira cómo corro y mira cómo hago las escalas hasta a 110.000 kilómetros por hora, no estás enseñando nada. No es 3 tampoco. ¿Eh? No es 3 tampoco. Exacto, y no es 3, no es el lenguaje del 3. Cada instrumento tiene un lenguaje, el bajo tiene su lenguaje, el 3 tiene su lenguaje, entonces claro, hay que respetar mientras quepa el lenguaje del ritmo. En cuanto a lo que te decía de que se dice pues que los tumbados que vienen siendo patrón rítmico, el de la paila se tomó del tumbado de lo que es el piano del 3 o el 3 lo tomó de... No, yo no tengo ni idea. ¿Cómo era la pregunta? Porque,
que el cascareo del timbal sería tac, 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 tac. Son patrones rítmicos que están establecidos, pero yo creo que el tumbado del 3 siempre fue como lo más importante Sí. a la hora de... O sea, que se puede decir que ese patrón rítmico se tomó de esos tumbados. Se pudiera decir, pero yo creo que cada instrumento tiene su lenguaje y tiene su manera de interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú haces este tumbado, ¿no? Tú no vas a hacer eso en una conga para acompañar, ¿sabes lo que te digo? Claro. También ten en cuenta que, imagínate, al principio no había ni conga ni timbales en esta música. Era bongo, marímbula, Y tres. güiro y tres. Sí, no. Entonces, claro, todo el mundo fue acomodándose para que el resultado fuera rico. Al final, todos los instrumentos se fueron acomodando para que la gente gozara. La intención era que la gente bailara y gozara y se pasara la noche entera comiendo carne de puerco y tomando ron. Esa era la idea, ¿no? Pero, sí, básicamente es eso. Otra cosa, otro preguntito. Sobre el 3, sobre la música cubana. El bajo, mira, aquí tiene un gran ejemplar del bajo de Cuba. Porque el bajo, o sea, me imagino yo que sin el bajo no puede haber... Es como el centro, ¿cierto? El Corazón. bajo, si no lo escuchas, Esa es la está bien. sangre. Corazón. Cuando te lo dejas de escuchar, que no hay bajo, es que está todo perdido. Es decir, sin el bajo no hay nada, la base totalmente. Es una columna, está en medio, es lo que establece, es el colchón donde todo el mundo descansa, Todos llegan. ¿sabes? Entonces, la paila puede hacer mil cosas, el 3 puede hacer mil cosas, la guitarra inclusive, o el violín o lo que sea, pero sin esa cosa grave detrás, ese colchón que tú puedas descansar, no existe nada. Y no solo la música cubana, todo. Maestro, la impresión suya del maestro John Motoro. Muy buena. Y Motoro fue uno de los... Pero él básicamente lo que tocaba era el 4, ¿sabes? El 4, que tiene 2 pares de cuerdas más que el 3, ¿sabes? Son 10 cuerdas, tiene el 4. Y claro, te da mucho más recursos además porque las cuerdas están más juntas, ¿sabes? Es parecido al la U. Es 2, 2, 2, pero no hay separación entre cuerdas, todo está junto, ¿no? Entonces, claro, puedes poner acordes de séptima, acordes de novena, acordes de oncena, 18.000 millones de cosas que en el 3 estás más limitado, ¿sabes? En el 3 tienes que priorizar, ¿sabes? En vez de poner la tónica, dejas la tónica que la des bajo, tú tienes que poner la tercera, la séptima, y si vas a poner un acorde de novena, y la novena, por ejemplo, o la oncena, o lo que quieras poner. Pero Yomotoro sí, Yomotoro fue y murió, ¿no? Sí, Sí, murió. El máximo exponente del Sí, instrumento. del instrumento, sí, y fue uno de los que popularizó el 4 a nivel mundial. Sí. Y todos los tumbados y todas las cosas venían del 3, evidentemente. ¿Sabes? Porque este tipo No, yo de... creo que el 4 era más, como tenía más como el laúd, era más de... Sí, pero el 4 tenía la U en cuanto al registro. Pero Pero tumbaba, se pero tumbaba. claro, cuando el 4 se tumbaba y todos los tumbados estos de piano y todo este tipo de cosas, eso es otra cosa también que es un mundo. El 4 o el 3 con el piano, para que no choquen, ¿sabes? Entre ellos. Entonces hay que tener cierta madurez muchas veces, ¿no? Y llegar y oírse lo que está pasando. Ahora, el pianista se tiene que adaptar al tercero, ¿sabes? O al de 4. Dado caso pues, porque ahora se ha perdido mucho, se perdió el 4 más que todo, sí se perdió totalmente en Puerto Rico y en Nueva York, pues que es donde se ha desarrollado comercialmente Sí. la música latina. Sí. Pero el 3 sí se ha rescatado más, por ejemplo eso lo hablaban antier los muchachos del conjunto Chapotín, Ujú. que como ellos tenían, o sea, buscaban la capacidad y la madurez de que no chocaran porque tenían guitarra, Exacto. 3 y piano, entonces son 3 instrumentos que... Sí, que hay que saberlo tocar. No es solamente que hay que saberlo tocar, sino hay que ser respetuoso. Por ejemplo, el pianista es el que tiene que adaptarse al tercero porque lo primero que existió fue el 3. ¿Sabes? Lo primero que pasó, el que creó el tumbado de la historia fue el 3. Entonces el pianista tiene que estar pendiente a lo que está haciendo el tercero para acomodarse a lo que está haciendo el tercero. No puede imponerse. Y evidentemente cuando tú tienes 88 teclas delante de ti, contra 6, bueno, contra 3 básicamente, porque esto se repite la misma nota, tiendes a mandarte, ¿sabes? Porque tienes más recursos, tienes el mundo delante de ti. Nosotros nos tenemos que mantener con 3 noticas ahí y luchar con lo que se pueda, ¿sabes? Pero el pianista tiene que ser muy maduro y tiene que oírse, ¿sabes?
¿sabes? Y tiene que oír lo que está pasando. Para que no choque, básicamente. Según eso que tú dices de que el piano tiene que acomodarse al tres, entonces, ¿quién es el que hace el contratumbado? ¿Y cómo pensar un contratumbado? Es que básicamente el contratumbado existe, por ejemplo, si tú lo... A ver, por ejemplo, si yo estoy haciendo, vamos a poner un ejemplo básico, no sé. A ver, vamos a hacer un ejemplo bien tradicional. A ver. Si yo empiezo a tocar ese tumbado y el piano empieza arriba a hacer otra cosa que no tenga que ver con esto, por ejemplo, no hay un pianista, bueno, ¿hay algún pianista aquí? Sí. Voy a tocar un tumbadito sencillo para enseñarlo, ven. Vamos a poner el ejemplo. En la mayor, este mismo. Por ejemplo, yo empiezo, ¿no? Yo me voy para otro registro para no chocar con él, ¿sabes? Porque yo además tengo la opción de irme, ¿no? Entonces hago. Pero si él empieza ahora a hacer otra cosa, trata de sacarle un poquito más la mano en lo que tú puedas ver. Sácalo más. Arriba de eso se le pone el bajo, que el tipo esté un poquito indisciplinado también. Lo que sea, un sancocho ahí que no se sabe qué es. Y esta razón, una faja azul. Entonces, yo creo que es más que nada oírse. El contratumbado existe, por ejemplo, Edgar, el pianista que toca con Padrito Martínez, que grabó el video con nosotros de ¿cómo se llama? De La Malicia, en el latín, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este hombre? LP, Conga E. Sí. Él es muy maduro, él siempre está pendiente. Ok, vamos a hacer, saca la malicia de tu casa. A ver. Saca la malicia de tu casa. Y ahí arriba de eso él hace, saca la malicia de tu casa. Tu trin, pero no choca conmigo. Rellena los huecos que yo estoy dejando, pero sin molestar. ¿Sabes? Ahí es donde está la madurez de la... Pero él lo escucha, él lo escucha. Él está pendiente de lo que yo estoy haciendo en el 3 y dice, ok, aquí me puedo meter sin causar problemas, ¿sabes? Y entonces ahí es donde se crea el contrapunto y la historia, ¿sabes? Y se goza. Pero hay que conocer el estilo y hay que ser bien respetuoso, básicamente. Junior, Sí. ¿qué terceros así tú recomiendas para estudiar? Por ejemplo, hay gente aquí que está interesada en aprender tres Sí. como base. Niños, Los viejos hay que conocerlos, son los primeros que hay que conocer. Porque todo el mundo va directo a Pancho. claro. ¿Verdad? El primero que vamos a ir a Pancho Amá, porque Pancho Amá fue el que puso el 3 a otro nivel. Hay que estudiarlo a Pancho, pero no desde el principio así de comérselo con papa de eso, porque te pierdes muchas cosas. Claro. ¿A quién tú recomiendas? El Niño Rivera fue excelente. Claro. El Niño Rivera fue uno de los treseros revolucionarios de su época. El tipo que era músico. Porque hay muchos, el lío con el 3 es que hay muchos treseros que son empíricos y que no saben nada de música, ¿sabes? Y hoy por hoy todavía. Y están en el campo, acuérdate que el 3 viene del campo, esa gente muchas veces no iban a la escuela, ¿sabes? No podían, porque estaban trabajando. Entonces lo que hacían era tocar su tumbadito por las 5 o las 6 de la tarde, con su traguito de ron y su tabaco. Y ahí va el sábado, ¿no? Y entonces, lo que estoy diciendo es que los viejos tienen esa madurez y esa cosa del concepto original del 3. Antes, por ejemplo, hay varias afinaciones del 3 que yo voy a hablar después, pero existía la idea de que el 3 había que tocarlo con una cuerda grave aquí, con otra cuerda grave aquí. Quiere decir, en vez de una octava. Que así lo toca Víctor. Exacto, exacto. Entonces, claro, no es necesario. ¿Por qué? Porque casi si tú te pones a pensar, hay muchos instrumentos de cuerda. Si tú haces esto, por ejemplo, esta escala, ¿sabes? La mayor, ¿no? Perfecto, lineal, de arriba abajo, ¿no? Pero, si tú le pones una cuerda grave aquí,
Claro. ¿sabes? Y es como circulatorio. Que está genial, ¿sabes? Los instrumentistas, los terceros antes viejos, lo utilizaban así porque era el lenguaje anterior, pero tú actualmente lo puedes hacer, ¿sabes? Con esta afinación, sin ponerle una cuerda grave aquí. Ahora tienen la Eso versión también de preguntaba. do. Ajá. Esa la tiene... Esta es aquí, aguda. No, la afinación de las tres cuerdas. Sol, do, mi. Sol, do, mi. De do mayor a la La acorde. Sí. Pero por ejemplo, para hacer el instrumento del 3 es un instrumento muy limitado. Tiene 3 notas solamente. Y entonces Pocos tienes trastes también. que resolverlo todo ahí, ¿no? Entonces tienes, para hacer la escala, por ejemplo, esta misma, tienes que hacerla circular para que no se te acabe aquí. Porque ya tú haces... Y ahí ya está. No, tienes que llegar y meter... Jugar con las extensiones. Exacto. Y virar para atrás, y virar para allá, y virar de nuevo, y entonces para atrás hacerlo de nuevo. Jugar con lo que tienes, jugar con las técnicas que te está dando el instrumento. Que no son muchas, entonces tienes que... Y sobre todo utilizar bien el ritmo. Por eso es que Pancho dice que es una tumbadora con cuerda. Básicamente. Hace una pregunta de Mateo, el bajista Clacoder, hace un tiempo pues hizo una pregunta que me causa mucha curiosidad. Por ejemplo, en el 3, él decía que cuando a la hora de hacer un acorde muy cargado en el bajo, como que notas preferían hacer, o sea, omitir. ¿Cuáles Sí. omitir y cuáles hacer? Hoy no, pues música cubana tradicional no tiene mucha carga, Claro. pero digamos, por ejemplo, un acorde 7 que ya van ahí 4. Sí. Por ejemplo, si en el 3, lo que te decía anteriormente, yo siempre le dejo la tónica al bajista. ¿Sabes? Porque es lo más... ¿sabes? El bajista casi siempre se va a ir por la tónica. O por el cuarto, por el quinto grado, por lo que esté tocando, ¿no? Yo le dejo a él la tónica. Yo no toco la tónica. Si voy a hacer, por ejemplo, un acorde de séptima, no pongo la tónica, trato de no ponerla. La dejo al bajista y pongo la tercera, Sí. la séptima, y si puedo poner la tónica, perfecto, pues si no, Y la quinta la puedo quitar. también. La quinta no es necesario Porque para igual le los... suena ahí con el... Ajá, con la- porque no es necesario para los acordes de estos de séptima, Sí, sí. novena, oncena, trecena y cosas así. Por lo menos para el 3, ¿no? El 3 yo tengo que priorizarlo. Son 3 notas y tengo que tercera, séptima y lo que voy a tocar, ¿sabes? Tercera, séptima y